I'd ask you to turn to the book of Ruth. Si tienen sus Biblias, les pido que por favor la abran al libro de Ruth. So we're going to be in the book of Ruth, and we're going to be talking about how to live faithfully in an unfaithful world. Vamos a ver en el libro de Ruth y vamos a estar hablando en esta mañana cómo vivir fielmente en un mundo que no es fiel. Now, before we get there, though, Antes de que lleguemos a ese punto, none of what I'm going to say is going to make sense nada de lo que les voy a decir tendrá sentido if you don't follow Jesus. si no sigues a Jesucristo. Following Jesus is how we can live faithfully. El seguir a Jesucristo es cómo podemos vivir con fidelidad. If we don't have that straight, Si no tenemos esa parte clara, then we have no hope. entonces no tenemos esperanza. So we are in the book of Ruth, Así que vamos a ver en el libro de Ruth and we're going to give some backstory to what we see in verse 1. y vamos a ver parte de la historia que acontece en el verso 1. In chapter 1, verse 1, it says, "Now it came about in the days when the judges governed that there was a famine in the land. And a man of Bethlehem in Judah went to reside in the land of Moab with his wife and his 2 sons." Y el capítulo 1, verso 1 dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Now, a lot of times when we read through a story, Muchas veces cuando comenzamos a leer en una historia, especially in the Bible, we skip over all those places and time periods. especialmente en la Biblia, comenzamos a saltar todas las menciones de lugares y tiempos. But knowing where Ruth is situated, Pero el saber dónde Ruth se sitúa it gives us the context to know how powerful this story is. nos da el contexto para saber qué tan poderosa la historia es. So this is in a time when the judges governed. Así que es el tiempo en el que gobernaban los jueces. There was about 300 years from when the Israelites went into the promised land and before King Saul. Y hay un espacio de más o menos 300 años después que el pueblo de Israel entra a la tierra prometida antes de que viniera el rey Saúl. And this is the time when the judges governed. Y ese es el tiempo en el que los jueces gobernaban. What was happening in this time, it tells us at the end of the book of Judges. Y al final del libro de los El jueces orar nos y menciona lo escuchar a que Dios pasaba es en muy este tiempo. parecido, Maestro. In Judges When you are 21:25, tuned into God, it says, you will hear "In Him. those Cuando days, estás sintonizando la onda de Dios, vas a escuchar a Dios. Ruth listened Podemos to ver en God Jueces and she 21, happened to go to 25, Boaz. en estos Y días no Ruth había rey en escucha. Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. In this period of 300 years, you have judges like Gideon, En este periodo de tiempo de aproximadamente Y al 300 final del libro de los jueces nos menciona lo que pasaba en este tiempo. Sansón, In Judges 21:25, it says, "In those days there was no and what king would in happen Israel." is the people would disobey. y lo que pasaba es que el pueblo desobedecía. It says, "Now it came about in the days when the judges governed, Enviaba that a there was a alguien famine in the del land. exterior The man of Bethlehem in Judah went to reside in the land of Moab pueblo with his wife conquistaba and a his 2 Israel. sons." The people of Israel would cry out to God. La gente de Israel clamaba a Dios. God Cada would quien save está them. viviendo como le parece. They make up their own rules and they values. Cada quien tiene sus propios valores y se inventan sus propios morales. Y luego volvían a pecar con idolatría. And the cycle would go over and over and over Y again. el ciclo se repetía una y otra vez. In those days, there was no king, and everyone did what was right in their own eyes. Y en ese tiempo no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. You could say we kind of live in the same world today. Y podríamos decir que vivimos en un mundo muy parecido hoy en día. Do you see that? Everyone lives however they want to? ¿Pueden ver esa similitud? Cada quien está viviendo como le parece. They make up their own morals, ethics, values. Cada quien tiene sus propios valores y se inventan sus propios morales. This is what was happening in the story of Ruth. Y eso es lo que pasaba en la historia de Ruth. So,
something happened and there was a famine in the land. Y vemos algo más que estaba aconteciendo, es que hubo hambre. Knowing that God had been punishing Israel throughout this time, maybe God sent that famine. Y saber que Dios castigaba a Israel en este tiempo, ahora Dios ha enviado este tiempo de hambruna. So what we have is this family has to go from Bethlehem to Moab. Y lo que vemos es esta familia que tiene que ir desde Belén hasta Moab. Now, if you're like me, when I hear the word Bethlehem, I think of where Jesus was born. Y si son como yo, cuando yo escucho el nombre de Belén, inmediatamente pienso, ahí fue donde nació el Señor Jesucristo. But this is over 1,000 years before Jesus is born. Pero esto acontece casi 1000 años antes de que el Señor Jesucristo nazca. And what had just happened in Bethlehem was a tragedy. Y lo que acaba de pasar en Belén ha sido una tragedia. At the end of the book of Judges, there is civil war in Israel. Al final del libro de los jueces vemos que hay una guerra civil en el pueblo de Israel. And it all started because there was a woman from Bethlehem Y todo pasó porque había una mujer de Belén who was tragically assaulted by Y- other people. quien fue trágicamente asaltada, fue violada. This has just happened in the book of Judges, and now we have in the book of Ruth a family from Bethlehem. Y justo acaba de pasar en el libro de los jueces y ahora el libro de Ruth nos dice que esta hambre ocurre en Belén. Knowing that this family from Bethlehem would have conjured up difficult, bad memories. Y sabiendo que esta familia que sale de Belén está teniendo esos recuerdos malos. So I'm setting up how tragic this beginning of the story is. Y lo que les estoy haciendo es preparándoles para que vean lo trágico que el inicio de esta historia es. There's a famine, they have to move to Moab, Hay una hambruna, tienen que mudarse a Moab and that's about the last place an Israelite wanted to be. y es probablemente el último lugar donde un judío quería ir en este momento. When Israel went in from Egypt, they went around Moab. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos fueron alrededor de Moab. During the period of the Judges, they went to war with Moab. Durante el periodo de tiempo de los jueces, estuvieron en guerra contra los moabitas. All in all, Israel did not like Moab. Y en todas las cosas, Israel no le caía bien a Moab. But things had gotten so bad in Israel, Elimelech takes his family to Moab. Pero las cosas en Israel estaban tan mal que este hombre Elimelech decide llevar a su familia a Moab. Think about the worst place you would want to go. Quiero que piensen en el peor lugar al que quisieran ir. And you had to immigrate there because things were so bad at home. Y tuvieran que emigrar a ese lugar porque las cosas en tu hogar están tan malas. That's what this family had to do. Esto es lo que esta familia está enfrentando. Can it get worse? ¿Pudiera empeorar? It gets worse for this family. Y empeora para esta familia. So they move to Moab, Así que se mudan hacia Moab and the dad dies. y el esposo, el padre de esa familia muere. This mother, Naomi, is left with her 2 sons. Y la madre en la familia, Noemí, queda con sus 2 hijos. And as the kids grow up, they get married to Moabites. Y mientras la vida se desarrolla, se casan con 2 moabitas. And it says in verse 4, they lived there about 10 years. Y podemos ver en el verso 4, al final del verso 4, habitaron allí unos 10 años. In Bible times, what would happen is people would get married and then they'd have kids. Y en los tiempos bíblicos lo que pasaba, la gente se casaba y tenía hijos. By the way, that's still the right order today. Y por cierto, ese es el orden correcto hoy en día también. Just clarifying. Solamente para okay. clarificar eso. Okay. But 10 years pass and there are no kids. Pero han pasado 10 años y no tienen hijos. It seems that these brothers and these wives, they were barren.
Y al parecer estos dos hombres y sus esposas no podían tener hijos. So that's a heartache. Así que ahí hay también algo difícil. And then the brothers die. Y luego los dos hermanos mueren. So consider Naomi, this mother. Así que consideren a Noemí. She had to leave her home. Tiene que salir de su hogar, She lost her husband. pierde a su marido, She couldn't have grandkids. no ha podido tener nietos And then her sons die. y luego sus dos hijos mueren. Can you imagine that type of loneliness and despair? Pudieran imaginar ese tipo de soledad y desesperación. Toward the middle of chapter 1, Naomi says that she feels as if the Lord is against her. En la mitad del capítulo 1 describe que Noemí menciona que se siente como que el Señor la ha abandonado. Have you ever felt that way? ¿Se han sentido alguna vez de esa forma? Have things been so bad in your life that you felt like the Lord was against you? Que las cosas han empeorado tanto en tu vida que tú sientes que Dios está en contra tuya. Naomi's name means pleasantness. El nombre Noemí significa placentera. She was so upset and distraught, she said to call her Mara. Y ella estaba tan disgustada con lo que le había acontecido que ella pidió que le cambiaran el nombre y la llamaran Mara, Which means bitterness. que significa amargura. And I believe this is how her life would have ended up if it were not for her daughter-in-law Ruth. Y yo considero que así es como su vida hubiese terminado si no hubiese sido por Ruth. Naomi makes the decision that she's going to move back to Bethlehem. Things have gotten better in Israel. Noemí toma la decisión de que va a volver a Belén porque las cosas han mejorado. And she tries to convince her daughters-in-law not to come. Y trata de convencer a sus dos nueras de que no vayan con ella. One daughter-in-law, Orpah, she decides to stay home. Orfa decide que se va a quedar en la casa. Now, let's be clear, Orpah does nothing wrong in this story. Y estemos claros en algo, Orfa no comete ningún tipo de error en la historia. But Ruth goes above and beyond the normal allegiance. Pero Ruth sobrepasa lo que debería hacer normalmente. And so Ruth and Naomi go back to Bethlehem. Así que Ruth y Noemí vuelven a Belén And this is when it gets fun. y aquí es donde la historia se pone divertida. So in chapter 2, Ruth happens to go to a field owned by a man named Boaz. Y en el capítulo 2, acontece que Ruth va a un campo y ese campo pertenece a Boaz. I like how the Bible says she happened to go there. Y me encanta cómo la Biblia menciona que Ruth simplemente fue a ese campo. Because what we can know is God was in those details. Y lo que podemos ver es cómo Dios estaba en esos detalles. What you need to know about your life is God is in the details. Y lo que tienes que saber acerca de tu vida también es que Dios está en los detalles de tu vida. I firmly believe God directed her to that field. Yo firmemente creo que Dios dirigió a Ruth a ese campo. And if you listen to God, God will direct your life as well. Y si escuchas a Dios, Dios también va a dirigir tu vida. One of my favorite authors is a guy by the name of Richard Foster. Uno de mis autores favoritos es un hombre que se llama Richard Foster. He wrote a book called The Celebration of Discipline. Y él escribió un libro que se llama La celebración de la disciplina. And he uses this metaphor about prayer. Y utiliza esta metáfora acerca de la oración. Prayer is a lot like the radio waves that are going through this building right now. La oración se parece mucho a las ondas de radio que cruzan por este edificio. Did you know there were radio waves flying through this room right now? ¿Sabían que hay ondas de radio que están cruzando por este edificio ahora mismo? They're going everywhere, but we can't hear them Y están por todo lugar, pero nosotros no podemos escucharlas. because we're not tuned in to that frequency. Porque no estamos sintonizados a la frecuencia de esa onda de radio. Prayer and listening to God is a lot like that. El orar y el escuchar a Dios es muy parecido a eso. When you are tuned into God, you will hear him.
cuando estás sintonizando la onda de Dios, vas a escuchar a Dios. Ruth listened to God, and she happened to go to Boaz's fields. Y Ruth escucha a Dios y acontece que visita el campo de Boaz. And what we learn in Ruth chapter 2, verse 1, Y lo que podemos ver en capítulo 2, verso 1 de Ruth, is that Boaz was a man of great wealth. es que Boaz era un hombre que tenía recursos. Show of hands, does anybody want to be a person of great wealth? Levanten la mano si quieren ser una persona rica y de muchos recursos también. Ah, yeah. ¿Sí? Okay. If you want to do that, be like Boaz. Y si quieren hacer eso, tienen que ser como vos. I'm not saying following this will make you wealthy. No le estoy diciendo que el seguir esto los va a hacer ricos. Well, what I'm saying is, if you are wealthy, be like Boaz. Lo que le estoy diciendo es que cuando sean ricos, sean como vos. Because Boaz is a righteous man. Porque vos era un hombre correcto. Remember when I told you at the beginning, this is the period of the judges? ¿Recuerdan cuando les decía al principio que ese es el periodo de tiempo de los jueces? Everybody is doing what is right in their own eyes. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Boaz is choosing to follow the law, Vos ha elegido el seguir la ley, even though no one is making him. aún y cuando nadie le está obligando a hacerlo. So when Ruth comes to his field, he tells his workers to leave her alone. Así que cuando Ruth viene al campo de vos, vos se asegura de decirle a sus criados, no molesten a esta mujer. There was a law that said that the workers could not glean the sides of the field. Could not pick the grain from the side of the field. Había una ley que decía que los siervos, los que recogían el fruto del campo, no podían recoger todo, sino que tenían que dejar en las orillas. This was so people like Ruth could come and provide for themselves and their family. Y Dios creó esta ley para que personas como Ruth pudieran llegar a este campo y recoger para ellos mismos. Now, nobody was checking up on Boaz to see if he was doing this. Ahora, nadie estaba obligando a vos, ni tampoco chequeando que él cumpliera con esta ley. Everybody was doing what was right in their own eyes. Cada quien hacía lo que le parecía a ellos mismos que era lo correcto. So you can imagine there were other landowners picking all the grain. Así que pueden imaginar a otras personas, dueños de campos, que estaban recogiendo todo lo que poseían. Boaz was a righteous man. He left the corners of his field. Pero vos era un hombre que le gustaba hacer lo correcto, así que dejaba el fruto de las orillas. He also told his workers to leave extra for Ruth. Incluso le dice a sus criados que dejen caer extra de lo que ellos recogían para que Ruth pudiera pasar y recogerlo también. As a wealthy man, Boaz chose to give extra to the poor. Y como un hombre rico, vos eligió el poder dar extra a los pobres. So Boaz is a righteous man. Ruth is in his field. Así que vos es un hombre justo. Ruth está recogiendo frutos en su campo. But Naomi's still at home, and she still wants to be called Mara. Y Noemí sigue en su casa y aún sigue con el deseo de que la llamen Mara. Here's how we start to wrap up the story. Y aquí es donde comenzamos a cerrar la historia. Ruth goes home to Naomi, Ruth vuelve a casa a donde Noemí tells her about Boaz. le explica, le cuenta acerca de vos. Naomi realizes that God has been faithful. Y Noemí se da cuenta que Dios ha sido fiel. And then Naomi gives Ruth advice to go to Boaz. Y luego Noemí le aconseja a Ruth a volver a ese campo a donde vos. Ruth goes to Boaz, asks him to take her as her husband. Y Ruth vuelve al campo, habla con vos y le pide que le tome como esposa. Boaz is willing. ¿Y vos está dispuesto a hacer esto? He goes and makes sure all of the legal obligations are good. Y vos va y se asegura que todas las obligaciones legales se cumplen, They get married, se casan.
God blesses them with children, Dios los bendice con hijos and Ruth becomes the great grandmother of King David. y Ruth se convierte en la bisabuela del rey David. And Naomi finds blessing at the end of the story. Y Noemí encuentra bendición al final de la historia. What I want you to take away from this story this morning is this. Y lo que quiero que se lleven de la historia de esta mañana es esto. Some of us may be feeling like Naomi. Algunos de nosotros pudiéramos sentirnos como Noemí. Some of us may identify more with Boaz. Algunos pudieran identificarse más con vos. And some of us may identify with Ruth. Pero otros también se pudieran identificar con Ruth. No matter where you are in life, No importa en qué posición estés en la vida, you can live faithfully in an unfaithful world. puedes vivir fielmente en un mundo que es infiel. So maybe you do feel like Naomi. Así que tal vez te sientes como Noemí. Hold on to the promise that God has not forsaken you. Y debes aferrarte a la promesa de que Dios no se olvida de ti. As Psalm 46:1 says, He is with you and He is a very present help in times of need. Como el Salmo 46:1 dice, el Señor está contigo, Él está presente en los tiempos de necesidad. About 6 months ago, there was a family associated with our church that experienced a tragedy. Alrededor de 6 meses atrás hubo una familia asociada a nuestra iglesia que experimentó una tragedia. A father and his son were at a 2-story house. Un padre y su hijo estaban en una casa de 2 niveles The 5-year-old son was on the stairs. y el hijo de 5 años de edad estaba en las escaleras, He fell down the stairs, hit his head, and died. cayó por las escaleras, se golpeó en la cabeza y murió. Can you imagine that type of tragedy? ¿Podrían imaginar esa tragedia? What would you do? How would you cry out to God in that moment? ¿Qué hubieses hecho tú? ¿Cómo hubieses respondido? ¿Cómo le hubieses clamado a Dios en ese momento? This family chose to worship God in that moment. Esta familia eligió adorar a Dios en ese momento. They chose to use that as a time to testify to God's goodness. Ellos eligieron utilizar esta situación para testificar de la bondad de Dios. And people were changed because of their story. Y hubo gente que les fueron cambiadas sus vidas por esta historia. Now, we don't need to minimize sorrow and grief. Y no necesitamos minimizar la pérdida de un ser querido. This family is going to struggle for many years. Esta familia va a tener dificultades por muchos años. Naomi struggled for decades, Noemí tuvo dificultades por varias décadas, but God was with her the entire way. pero Dios estuvo con ella todo el tiempo. At the end of the story of the book of Ruth, Al final de la historia en el libro de Ruth, Naomi is celebrated just as much, if not more, than Ruth. Noemí está celebrando tanto como Ruth y tal vez un poco más que Ruth. It's in Ruth chapter 4, verse 14 that we read, Then the women said to Naomi, Blessed is the Lord who has not left you without a redeemer today, and may his name become famous in Israel. En Ruth capítulo 4, verso 14 podemos leer, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. There will be grief and sadness in this world. Va a haber tristeza y dolor en este mundo. Hold on to God because he is holding on to you. Tienes que aferrarte a Dios porque Dios quiere aferrarse a ti. So maybe you feel like Naomi. Así que tal vez te sientes como Noemí. Or maybe you need to act like Boaz. O tal vez tienes que actuar como vos. You need to be righteous in your work Tienes que ser justo en tu trabajo and in your actions, no matter what everyone else is doing. y en tus acciones sin importar lo que los demás estén haciendo.
Like I said earlier, I feel like we live in a similar time period as the judges. Como les decía anteriormente, yo siento que este mundo está viviendo como en el tiempo de los jueces. Everyone does what is right in their own eyes. Cada quien está haciendo lo que cree que es bueno a su propio parecer. At least in my culture and society, it feels like we've decided to live by this phrase. Y por lo menos en mi cultura, en mi sociedad, hemos decidido vivir a través de esta frase. Everything is legal if you're not caught. Todo es legal si no te atrapan. Does it feel like that way here? ¿Se siente que están viviendo así en República Dominicana? Don't be that way. No sean así. We need to live righteous lives no matter who is watching. Tenemos que vivir vidas justas sin importar quién está observando. So that means you're truthful on your taxes. Así que eso significa que tú dices la verdad cuando estás dando tus impuestos. It means you're honest in your business dealings. Significa que eres honesto cuando estás haciendo negocios. It means you do the right thing even when no one is watching. Significa que estás haciendo lo correcto aun cuando nadie te está mirando. Because it's actually not true that no one is watching. Porque de hecho no es cierto que nadie te ve. God is watching. Dios te está viendo. Doing the right thing when no one is watching is integrity. Doing the right thing. El hacer lo correcto cuando nadie te está mirando se llama integridad. Boaz had integrity. Y podemos ver en Boaz que él tenía integridad. God blessed him because of that integrity. Y Dios lo bendijo por esa integridad. And he was able to be the great-grandfather of King David. Y él tuvo la oportunidad de ser el bisabuelo del rey David. So maybe you need to act like Boaz. Así que tal vez tienes que actuar como vos. Or finally, maybe you need to be bold like Ruth. O finalmente tal vez tienes que ser valiente como Ruth. If you find yourself in a difficult situation, Si te encuentras a ti mismo en una situación difícil, you may need to take the initiative to get out of that predicament. tienes que tomar la iniciativa para poder salir de ese predicamento. What Ruth did was risky. Lo que Ruth hizo tenía riesgos. She was a Moabite, and she went to Israel. Ella era moabita y ella fue a Israel. Remember, the Israelites didn't like Moabites. Recuerden que los israelitas no les gustaban a los moabitas. So she immigrates with her mother-in-law. Así que ella emigra con su suegra. And then she goes to the fields as an unprotected woman. Y luego va a los campos como una mujer sin protección. This was risky because we hear Boaz saying, Y es riesgoso, y lo vemos en la historia, como Boaz dice, he tells his men to leave her alone. que él le dice a sus propios siervos, no molesten a esta mujer. That seems to me to say that some women weren't left alone. Y eso me dice a mí que había alguien en ese grupo de siervos que quería molestar a esta mujer. So what she's doing is risky, and then on top of that, Así que lo que ella hace tiene sus riesgos y luego por encima de eso, in chapter 3 of Ruth, she goes to the threshing floor, en el capítulo 3 de Ruth vemos cómo ella va a donde guardan, en el granero, donde guardan la cosecha. Naomi tells her to go there in the night when no one's around, Y Noemí le dice que vaya en la noche cuando no hay nadie, after Boaz has gotten drunk. luego de que Boaz se ha acostado feliz por el vino. Not exactly the advice I'd give my daughter. No exactamente el consejo que yo le daría a mi hija. Y aquí está lo importante. She's not making these decisions on her own. Ruth no está tomando estas decisiones por sí misma. She is being bold because God is telling her to be bold. Ella está siendo valiente porque Dios le está diciendo que sea valiente. Does the story of Ruth explicitly say that? ¿La historia de Ruth explícitamente dice esto? No. No. But we can see the hand of God throughout this story. Pero sí podemos ver la mano de Dios a través de la historia de Ruth. And you can see the hand of God in your Y story. también tú puedes ver la mano de Dios a través de tu historia.
When you look back and you see how God has gotten you to this moment, Cuando tú miras hacia atrás en tu vida y ves cómo Dios te ha guiado a este momento, you can know how you can be bold now because He has taken care of you before. puedes darte cuenta que puedes ser valiente ahora por cómo Dios te ha cuidado en el pasado. So, what do you need to do to be bold like Ruth? Así que, ¿qué es lo que tienes que hacer para ser valiente como Ruth? Where can you go and take risks for God? ¿A dónde debes ir y tomar riesgos por Dios? Naomi, Boaz, and Ruth. Noemí, Boaz y Ruth, With whom do you most identify? ¿con cuál de estos tres te identificas mejor? If you're heartbroken and alone, Si, like Naomi, te sientes que tu corazón está roto, que te sientes solo, sola como Noemí, go to God and let Him be your comforter. ve a Dios. Deja que Dios sea quien te conforte. If you're doing well in life and you have been successful, Si te está yendo bien en la vida, si estás teniendo éxito, be like Boaz. sé más como vos. Have integrity and be godly. Tienes que tener integridad y ser una mujer o un hombre de Dios. Even when everyone else is doing what is right in their own eyes. Aún y cuando todos los demás están haciendo lo que les da la gana. And then if you are at a decision point in your life, Y luego si estás en un punto de tu vida donde debes tomar decisiones, be like Ruth. sé como Ruth. Be bold and courageous. Sé valiente y ten valor. Hear from God and Es- go and do as He commands. Escucha de parte de Dios y ve a donde Dios te está enviando. Let's pray together. Vamos a orar.